para comenzar este estudio bíblico el día de hoy. ¿Falló justo? ¿Lore? Ya. Si no, nuestro hermano Jorge. Hermano Jorge, por favor, diríjame una oración para comenzar este estudio bíblico. Amén. Papito Rey Todopoderoso, Padre nuestro, por intermedio de su Hijo amado Jesucristo, nuestro Jesucristo amado, nuestro Salvador, Papito, vamos a su presencia una vez más, Padre amado, dándole gracias por este día, por la vida, por la salud, un día más, Padre amado, donde nos podemos reunir aquí junto a mis hermanos. Gracias por este momento, Padre amado, que usted nos ayude, Papito, a que podamos estar en esta tarde en el estudio, todo en su propósito, todo sea en su voluntad, que usted sea hablando a nuestras mentes, a nuestros corazones, prepare que estemos preparados, Padre amado, para poder oírle, para poder escuchar, obedecer su voz. Padre amado, ayúdenos a que su palabra quede en nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón. Ayúdela a ponerla en obra, Padre amado, de que usted nos ayude, papito, a hacer todo en su voluntad, sea con mi hermano que va a entregar el servicio, sea usándolo grandemente, Padre amado, para usted, para su honra, para su gloria. Papito Rey Todopoderoso, sea también, Padre amado, con mis hermanos, usted tocando mucho más, Padre amado, para que estemos oyendo su voz, su palabra, ya que necesitamos de usted a cada momento, a cada segundo, Padre amado, que usted sea tocando muchos hermanos más que se puedan estar uniendo, Padre amado. Sea usted haciendo su voluntad en esta tarde en todo. Humildemente pongo esta oración a sus pies en el maravilloso nombre de su Hijo amado Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén, Señor. Que Dios bendiga a nuestro hermano Jorge. El día de hoy vamos a tratar acerca de el profeta Habacuc. Habacuc es un libro que está dentro del orden, ¿cierto?, de los profetas menores. Quizás no es un libro que personalmente yo lo había estudiado tan en profundidad. Hay pasajes de Habacuc que son importantísimos. Hay un pasaje en especial que marca el mensaje del Evangelio dentro de la Biblia, además de otro pasaje que habla de fe, pero así como en detalle, siento que estudiando este libro de Habacuc, yo también pude aprender mucho y creo que es un libro que trae muchas respuestas para aquellas personas que están cuestionando, y no sé si le han dicho a ustedes por estos días, ¿y dónde está Dios? Hace no muchos días, creo que todos nos enteramos de esta noticia horrible de esta chica llamada Ámbar, que murió en condiciones horribles. Y vemos que noticias así cada vez son más comunes. Hablábamos de esto a la hora del almuerzo con la pastora y de verdad, pues ya las cosas terribles que pasan no nos están sorprendiendo tanto porque se están volviendo comunes. Y el libro de Habacuc creo que es un libro que nos puede orientar y dar claridad al respecto de esto. Bueno, del profeta Habacuc lo podemos situar entre el año 612 al 582. Más o menos Habacuc comenzó su ministerio cuando Nínive, la capital asiria, cae en manos de Babilonia. El ministerio de Habacuc es más o menos el desarrollo o la expresión también del ministerio babilónico o babilonio, o también como se les conocía a los caldeos. Tenemos un periodo marcado por 4 reyes que fueron los últimos antes de la caída de Jerusalén en el 582 a.C. ¿Y qué podemos decir de estos reyes? Los últimos 4 reyes fueron malos. No digamos que hubo buenos o malos, hubo menos malos y malos. Durante este periodo también Habacuc vivió lo que es la invasión babilónica 2 veces. Por lo tanto, el ambiente que estaba predominando en la nación de Israel o de Judá
era de temor, opresión, y además había una marcada inmoralidad y había una falta a la ley, no solo a la ley civil, sino que a la ley de Dios. Si usted, y esto no es una coincidencia. Cuando vemos que una sociedad comienza a decaer, lo primero que se ataca profundamente es la moral. Algunas personas tachan a los evangélicos de fanáticos, que pensamos que todo tiene que ver con la moral. Y la verdad es que sí. Porque cuando no tenemos moral, es muy difícil, una moral establecida, es muy difícil determinar qué está bien y qué está mal. Hoy día un pastor me decía, la gente está, lo que les mueve es el sentimiento, cómo se sienten al respecto, pero no hay algo establecido, algo objetivo para determinar qué está bien y qué está mal. Hoy día decimos, si me siento bien, está bien. Si me siento mal, entonces no se hace. Pero no hay un estándar, porque la gente ha desechado la palabra del Señor, ha desechado la Biblia como única regla de moral y de conducta. La Biblia establece ese parámetro. La Biblia es ese metro por el cual nosotros podemos medir situaciones, nuestro propio caminar. Se compara a la Biblia como un espejo, donde nosotros podemos ver en qué condición está nuestra vida. Y Habacuc, dentro de este ambiente de decadencia, no solo moral, sino que también, como les digo, vivió la destrucción de la ciudad de Jerusalén, se cuestiona lo siguiente. ¿Por qué el justo es oprimido por el malo? Porque veía que una nación extranjera, una nación que no adoraba al Dios único, una nación que no le interesaban los principios y leyes establecidas por el Señor. ¿Cómo Dios permitía que los babilonios, siendo tan malos, tan perversos, pudieran invadir al pueblo escogido de Dios? Y esto él no lo podía entender. Quizás, hermano, usted puede hoy día pensar lo mismo. Usted ve cómo la gente injusta muchas veces toma ventaja sobre la persona que es honesta. Hoy día el robo o la mentira le tenemos, incluso nosotros muchas veces lo catalogamos como viveza o que es pillo. Y se alaba eso. Y la gente que es honesta, las personas que quieren hacer las cosas bien, son miradas por el mundo como personas tontas, como personas que no toman oportunidades, con falta de iniciativa. Entonces, este cuestionamiento no es nuevo. Habacuc también lo vivió en esta época. Tenemos profetas que también desarrollaron su ministerio a la par con Habacuc. Jeremías, como lo vamos a ver, él es el que anuncia, ¿cierto?, el juicio de Dios que viene de parte de Babilonia, que les muestra, ¿cierto?, a la nación que es Babilonia el brazo de Dios para establecer su justicia a su nación, que se había olvidado absolutamente de él. Tenemos al profeta Daniel, que fue un profeta que estuvo en el exilio en Babilonia, y finalmente tenemos al profeta Ezequiel, que también nos habla dentro de este periodo de exilio babilonio, que duró aproximadamente 70 años. 70 años. No sé si alguien tiene algo que decir, alguna duda, para ir avanzando. La primera pregunta que se hace, y quizás se lo han hecho ustedes, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué Dios está en silencio e inactivo? ¿Por qué Dios permite que el mal se desarrolle dentro de la sociedad? Y fue el primer problema que enfrentó Habacuc. Fue algo que le produjo asombro. Veía violencia, veía injusticia, veía destrucción, rencilla.
La ley nadie la cumplía, ya era un descaro. No se protegía legalmente a los inocentes que sentenciaban como culpables. O sea, había una gran injusticia de todo orden. Hay una alabanza que es muy bonita, que grafica un poco este pensamiento. Se llama Buscadme y viviréis. Y dice, cada vez más violencia, más maldad en la tierra, personas que son vendidas a precio de papel, personas que son muertas por doquier en conflictos que tienen que ver solo con el dinero. Y uno dice, y a mí me lo han preguntado, ¿por qué Dios permite todo eso? ¿O dónde está Dios? ¿Qué está haciendo cuando pasan estas cosas? ¿Estará dormido el Señor? ¿Sabrá lo que está pasando? La Biblia dice que Él todo lo ve, Él está en todo lugar y sin duda todas estas situaciones Él las está contemplando. La respuesta a esta situación moral de la nación de Dios, de Judá, los caldeos, que son los babilonios. Y aquí es cuando Dios les muestra, porque, a ver, Dios, dijimos en ocasiones anteriores, el Señor es amor, ¿cierto? Pero Dios nunca va a anteponer uno de sus atributos sobre otro. Dios es amor, pero Dios también es justo. Y la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Toda alma que pecare, esa morirá. Por lo tanto, esta situación moral no la iba a pasar por alto. Y Dios levanta a los babilonios y los describe de una forma muy gráfica. Habla de que son personas feroces, ágiles, son terribles y formidables. Vuelan como águila y caen en picada para matar. O sea, el juicio que venía sobre la nación de Judá y el instrumento que usó el Señor era una nación muy sanguinaria, que rápidamente, pero muy rápidamente se consolidó como dentro de ese periodo como el más grande imperio que existía en la antigüedad, sobre, por ejemplo, los egipcios, que también son bien conocidos por ser un imperio grande. Ahora, mi pregunta es la siguiente, y se la hago a usted. Si Dios es justo, si Dios tiene que castigar el pecado, ¿por qué es que Dios elige una nación pecadora, una nación que practicaba la idolatría? ¿Cómo Dios puede usarla para una causa santa? ¿Puede hacer eso el Señor? Para moldear. ¿Ya? Pero Dios puede usar a alguien que es injusto, que alguien que es tan pecador como los babilonios, por ejemplo. ¿Lo puede hacer Dios? Ya, bueno, los pastores tienen el dedito arriba, ¿sí? No sé quién primero. No, dale nomás, Cristóbal, porque los pastores... o sea, delante de Dios creo que toda la humanidad es barro. Y no hay un barro que sea más limpio que otro. Y no podemos nosotros, o sea, el preguntarse, ¿Dios puede ocupar a un impío? También debiésemos cuestionarnos el por qué no ocupa a nosotros, si nosotros no somos el molde de perfección. Y además es un cuestionamiento a la soberanía de Dios. Cuando Él es soberano, a Él le pertenecen no solo los que crean en Él. Él es dueño de toda la creación, la tierra, el cielo y su plenitud y todo lo que hay debajo del cielo le pertenecen a Dios. Y ¿quién eres tú?, dice el apóstol, vaso de barro para que alterques con tu hacedor. O sea, el barro le va a preguntar al hacedor por qué ocupa otro pedazo de barro y no a mí como barro.
No. Entonces, como cristiano, en verdad, los cuestionamientos sobre a quién ocupa Dios debiesen más que darnos una pregunta, una duda sobre aquello, sino dirigirnos hacia una actitud humilde al reconocer que tanto él como yo estamos en la misma condición de pecadores. Y yo por mí mismo no soy mejor que nadie. Y la nación de Israel en ese momento, mucho menos tampoco. Eso. Y no es la primera vez que el Señor vislumbraba algo así. ¿Se acuerdan cuando estudiamos al profeta Isaías y menciona a Ciro, el rey persa, que sería aquel rey que derrotaría a Babilonia como imperio, y lo nombra como mi ungido? Y Ciro era un hombre, uno que era un hombre de guerra, yo creo que mató mucha gente en su vida. Segundo, Ciro y en realidad los persas eran muy idólatras. Ellos decían, no importa el Dios que sea, pero entre más deidades que me tiren, mejor para mí. Entonces, creían infinidad de dioses. Es probable que en moral, en conducta, Ciro no fuera de los mejores, pero el Señor, a través del profeta Isaías, lo nombra como mi ungido. Y si podemos buscar otro libro de la Biblia, incluso el libro de Job. ¿Ustedes se acuerdan que Satanás se presenta delante de Dios y Satanás le dice al Señor, Job es un hombre fiel porque tú le das cosas, pero déjame que le toque sus posesiones, déjame que toque su familia, déjame que toque su cuerpo y ve si realmente este hombre te va a ser igual de fiel. Satanás no hubiera sido capaz de ponerle un dedo a Job si Dios no se lo permite. Y finalmente, cuando termina el libro de Job, el diálogo no es Job, Satanás y Dios. El diálogo es entre Dios y Job. Porque incluso, les puedo decir, todo aquel azote que fue provocado por Satanás cuando le quitó sus posesiones, cuando le quitó su familia, cuando le tocó su carne, todo eso estuvo bajo el propósito de Dios, para que Job pudiera conocer a Dios de una manera real, para que pudiera decir, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Había un propósito detrás de eso, y Dios utilizó incluso hasta el enemigo para su propósito, porque Dios es soberano. Esto no es un gallito entre Satanás y Dios. Estamos hablando de un enemigo que está vencido, que tiene una sentencia de muerte, que tiene un poder limitado, y tenemos por el otro lado un ser infinito que nunca ha sido derrotado y que es imposible que pueda fallar. La soberanía de Dios, como dice Cristóbal, está por sobre todo. El Señor mueve naciones, mueve personas. Por eso, cuando usted ve y ve las cosas desde la perspectiva de Dios, cuando dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito. Porque Dios tiene un plan. Y de ese plan, nada se le va a escapar. Nada se les va a escapar. ¿Se acuerdan cuando nació Jesucristo? Y Jesucristo, siendo bebé, tuvo que escaparse, ¿cierto? Perdón, cuando José y María estaban por tener a Jesucristo, ellos tuvieron que moverse de una ciudad a otra porque habían decretado un censo. ¿Sí? Si ese censo no se hubiera hecho, la niñez, el lugar de nacimiento quizás de Jesucristo, hubiera ido variando, pero el Señor todo lo tiene planificado. ¿Ah? ¿Se acuerdan cuando vimos que de Belén y Efrata iba a venir el Mesías? Jesucristo tenía que nacer en Belén.
Entonces, mire, si usted se pone a analizar incluso su vida, desde que nació, desde que usted fue niño, los padres que tuvo, las familiares, amigos, personas, trabajos que tuvo en su vida, y piensa dónde está hoy, piense que todo eso está dentro de un plan perfecto, que Dios lo diseñó desde la eternidad para su vida. Así que Dios puede usar, como dice Cristóbal, barro, justos, pecadores, situaciones buenas, situaciones malas, momentos buenos, enfermedades, lo que sea. Ahora, lo que nosotros tenemos que entender también es que Dios no está preocupado de nuestro confort, no está preocupado de que tú o yo, que nosotros nos sintamos bien. Porque a Dios le interesa formar un carácter. Y si para formar ese carácter tú tienes que pasar un rato malo, lo va a hacer. Es así. Pero qué bueno saber que nuestro futuro está en las manos del Señor. Yo personalmente me cuesta mucho tomar decisiones, sobre todo cuando tengo que enfrentar cambios importantes. Pero qué bueno es entender que mi vida y mi futuro, mi propósito de vida está en las manos de Dios y no en las mías. No sé si a usted le pasa lo mismo. ¿Cuál es la palabra que vino a Habacuc respecto a este cuestionamiento? Y merecemos el castigo, es la verdad. ¿Se acuerdan cuántos profetas habían hablado antes de tiempo a la nación de Judá? Los mismos personas del reino del sur vieron cómo su hermana Israel cayó a manos de los asirios y fueron devastados frente a sus ojos por ser una nación impía, por alejarse de aquel Dios que les había entregado absolutamente todas las cosas. Si alguien merece el castigo, son ellos. ¿Puede un Dios santo sentarse, impávido y ver que a su pueblo lo atraparon como un pez y los pisotean como un insecto? Aquí hay un gran cuestionamiento. Oye, parecía un poco contradictorio que aquella nación, ¿se acuerdan en el Sinaí cuando el Señor le entrega las leyes y le dice, entonces ustedes van a ser mi especial tesoro? Y aquí los judíos se mandaron un error garrafal. Pecaron de, no sé si decirlo egocéntrico, pero decían, da lo mismo lo que hagamos. Somos hijos de la promesa, somos hijos de Abraham, tenemos la señal del pacto, practicamos sacrificio, creemos en el Dios real. Entonces, si cumplo, no tiene por qué pasarme nada. ¿Cuántas veces yo escuchaba, hermano, yo soy hijo de Dios? Yo de eso no me voy a preocupar. Mi vecino se tiene que enfermar. Mi vecino tiene que perder el trabajo. Mi vecino se le tienen que morir los familiares. Mis vecinos tienen que estar mal. Pero yo soy hijo de Dios. Mi padre es rico. Y estamos malentendiendo el corazón de Dios. ¿Sabe que muchas veces Dios llega a ser hasta contradictorio para el concepto humano que nosotros tenemos? Póngase usted en el lugar de Abraham cuando el Señor le dijo, quiero que sacrifiques a Isaac. Pongamos esto en contexto. Un hombre anciano, tenía como 100 años, la esposa tenía como 90 años, y el Señor le había dado la promesa de que le iba a dar un hijo en su vejez. La esposa de Abraham no lo creía. Imagínense si es una locura, tener un hijo a los 90 años. Sara tuvo un hijo a los 90 años. Cuando por fin tienen ese hijo de la promesa, que pensaron que no iba a llegar, ven la palabra de Dios cumplida. Amén, Señor, tu bendición. Mi descendencia va a ser como las estrellas del cielo.
Y el Señor llega y le dice a Abraham, a ese hijo de la promesa, sacrifícalo. Por eso la Biblia dice que Abraham creyó esperanza contra esperanza, porque pareciese que Dios estaba peleando contra él mismo. El hijo que te di, sacrifícalo. Pero ¿por qué Abraham es conocido como el padre de la fe? ¿O por qué fue conocido como el amigo de Dios? ¿Cuál fue el mérito en él para ser llamado amigo de Dios? Porque creyó en Dios. Creyó en Dios en una circunstancia muy difícil. ¿Sabe qué? La palabra es bonita leerla, pero vivirla, nadie está diciendo que sea fácil. Imagínense la situación, el achaque mental de tener un cuchillo sobre el pecho de tu hijo, estar a punto de apuñalarlo y saber que esa es la voluntad de Dios. Pero la Biblia dice que la fe de Abraham fue tan grande que incluso él pudo ver, después de haber quemado, consumido a su hijo Isaac, creer que Dios tenía la autoridad y el poder de levantarlo de las cenizas. Eso es la fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Y como dice la palabra, la fe debe producir obras y nuestra fe debe ser probada por el fuego. Porque de esa forma el Señor la puede hallar de gran valor. Mi fe no es de labio. Quizás pasé una situación difícil. Quizás fui muy probado. Pero en sí, con la ayuda del Señor, Habacuc vivió esta situación contradictoria. ¿Cómo el pueblo de la promesa puede ser destruido y por una nación que no conocía a Dios? Tenía dos opciones Habacuc. Desechar las promesas de Dios, rechazar a Dios, decirle, me mentiste, todo lo que yo creía de ti era absolutamente falso, estás permitiendo que sea destruida tu nación, tu promesa, o esperar. A veces, hermano, tan importante como hacer cosas, también es bueno poder esperar. Porque cuando nosotros nos apresuramos y queremos hacer la pega de Dios, se cometen errores. Habacuc no podía hacer nada, estaba, por decirlo así, atado de manos, pero esperó en el Señor. ¿Qué hizo Habacuc? Oró, meditó y esperó en el Señor. Sabía que Dios oía su queja y que pronto le enviaría una respuesta. Aquí en el libro de Habacuc, que son poquitos capítulos, no detalla cuánto tiempo tuvo que esperar Habacuc para la respuesta. A veces nosotros oramos y queremos que Dios nos responda, no sé, pues estamos orando en la noche, tener un sueño y que Dios nos diga, esto va a pasar. Maravilloso. Pero así no pasa muchas veces. Imagínense, Dios se toma su tiempo. Veamos el caso de Moisés. Moisés, antes de ejercer su ministerio, estuvo 40 años en Egipto, 40 años en el desierto, y a los 80 años el Señor lo llama. Son 80 años. El apóstol Pablo, cuando recibió esta visión, ¿cierto? Cuando ve a Jesucristo, cae, uno piensa que poco más se levantó el polvo, Ananías oró por él, ¿cierto? Recuperó su vista y partió al ministerio. Estuvo más de 10 años encerrado en Arabia preparándose para desarrollar ese ministerio, porque
Dios se toma su tiempo. El otro día, pensando yo, a veces, porque yo creo que hay hartas personas que su pega no es algo que les agrade tanto. Pasa. José, un siervo de Dios, tuvo que servir como esclavo en Egipto. Después tuvo que servir en la cárcel, donde fue condenado injustamente. Vivir el desprecio de su familia, ¿cierto?, de sus hermanos. Y después de 13 años, el Señor lo saca de ese lugar. Pero hay que esperar. José no se desesperó, esperó en Dios. El apóstol Pablo esperó en Dios. Yo no le puedo decir, ojalá tuviéramos esa respuesta. Usted tiene que esperar un mes, una semana, un año. Yo no lo sé. Pero sí le puedo decir, espera en Dios. Porque lo que viene, si viene de parte de Él, es bueno. Espera en Dios. Imagínense a Habacuc, veía como su nación se desmoronaba. Tenía a los babilonios a la puerta, no tenía una respuesta, no tenía claridad. Oró, buscó al Señor y esperó en Él. ¿Qué pasaje más bonito? El justo, por su fe vivirá. En esta parte del libro, esta mañana en el capítulo 2, se describen dos clases de personas. ¿Se acuerda usted la historia del publicano, que eran personas muy mal vistas por la sociedad judía? Y el fariseo, que era un líder religioso, que quizás era admirado y temido por los demás porque cumplían con toda la ley de Dios. Ellos, para ofrendar, contrataban una banda, tocaban los timbales. Aquí vengo yo a ofrendar. O cuando estaban haciendo ayuno, ponían caras demacradas en espacios públicos para que todos supieran que ellos ayunaban, que cumplían con la ley. Y estaban los dos orando en un templo. El fariseo daba gracias a Dios por no ser pecador como el publicano que estaba al lado. Y el publicano lo único que le dijo al Señor: sé propicio a mí, pobre pecador. ¿Cuál cree usted que fue la oración que Dios pudo oír y contestar? La oración del publicano. Porque el que se humilla algún día va a ser ensalzado, y el que se ensalza, el que se cree grande delante de Dios, va a caer, va a ser humillado. El corazón humilde Dios nunca rechaza. Entonces, ¿valía la pena esperar en Dios? Sí, porque el humilde, el que confía en el Señor, es aquel que Dios puede tener favor con él. El orgullo es algo que Dios para nada le agrada. Y aquí viene la reforma, aquí viene la esperanza para Habacuc. La tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas que cubren el mar. Va a llegar el día en que la tierra va a conocer lo que es la gloria de Dios. ¿Y cuándo vamos a tener cumplimiento real de esta promesa? Cuando Jesucristo vuelva, derrotará el pecado y va a establecer un reino justo. ¿Se dan cuenta que este reino futuro del Mesías está marcando el mensaje de todos los profetas del Antiguo Testamento? ¿Tenían esa esperanza? Siempre estamos hablando del reino venidero, el reino perfecto, cuando se acabe la maldad. Y también nosotros creo que estamos en la misma. Decimos, este país cada día está más malo, ¿cuándo se va a solucionar el tema? Y a veces nuestra esperanza está en un político, en alguien. Pero Jesucristo viene
Y Él va a establecer ese reino perfecto. Porque Jehová está en su santo templo. El Señor nunca está ausente. Quizá usted quiere que Él le hable ahora, y no le ha hablado. Pero Dios está, eso es incuestionable. Dios sigue en su trono. No tenemos necesidades de quejarnos ni de dudar, porque Él está pendiente e interviene en los asuntos no solo personales suyos, Marco, los asuntos de toda una nación. ¿Sí? solo decir que me gusta mucho esa imagen de que Dios está en el trono. Y me gusta harto también cuando Apocalipsis también presenta la misma imagen, de que el trono no está vacío, sino que hay uno que está sentado en el trono y Él merece toda la gloria, la honra, el poder, el imperio y la potestad. Y personalmente, cuando veo esta imagen o leo estos pasajes en donde la Biblia nos dice que Dios está en el trono, me da una seguridad de que mi vida y el mundo no están a la deriva, no ha perdido el rumbo. Hay alguien que está tomando el control, hay alguien que está dirigiendo, hay alguien que está gobernando. Y la confianza y el descanso está en que no es un militar, no es un político, sino que es Dios. Dios está en el trono. Y sí, eso significa que mis problemas no les son ajenos, que mis dificultades no le han tomado por sorpresa, sino que Él está controlando toda la situación. Mi vida está en sus manos. Me gusta mucho esa imagen de saber que Dios está en el trono. Creo que es algo que nos debiese llevar a descansar en Él, completamente. ¿Se acuerdan ustedes esa historia cuando Jesucristo está en la barca con sus discípulos y se levanta una gran tempestad? Los discípulos pensaban que se iban a ahogar y se iban a morir. Pero ignoraron que en la barca estaba Jesucristo con ellos. Él estaba presente. Si Dios está, nada más lo puede pasar. Tenemos que estar tranquilos, no porque tengamos fe en nosotros, en nuestras capacidades, en los recursos, en nuestra familia. Dios está a nuestro lado. Me encanta el Salmo 121, porque dice que Él nunca se va a dormir. Él no va a pestañear y se le va a pasar una cosa. Él está pendiente de toda la situación y tiene control de todo. Aunque no lo veamos así y aunque aparentemente la situación sea muy difícil, como una tormenta, para Él es fácil. Jesucristo se levantó y calmó la tempestad. Y se acabó. Al darse cuenta de esta realidad, al darse cuenta que Dios no está ausente, que Dios sigue en su templo, que vale esperar en Él, al tener una respuesta del Señor, lo único que le queda a Habacuc es adorar. Ahora Habacuc es un hombre cambiado. Ya no está quejándose, sino que está alabando al Señor. Dice la palabra de Dios que Él cambia nuestros lamentos en gozo, en baile. Nos damos tiempo para esperar ante Él en oración y oír su palabra. Cuando hacemos eso, hermano, inmediatamente viene una paz que sobrepasa, dice la Biblia, todo entendimiento. ¿Por qué los cristianos en la antigüedad, cuando eran crucificados, llevados a estos circos romanos, dicen que morían abrazados cantando? Eso a la gente las conmovía. Eso trajo almas a los pies de Cristo porque no podían entender cómo un hombre, por ejemplo, como Esteban, que está siendo apedreado, puede decir: veo los cielos abiertos y veo al Hijo del Hombre ahí sentado a la diestra del Padre. Es increíble cómo él podía ver la gloria de Dios en medio de un momento tan duro. Lo están apedreando, se está muriendo. Y dicen que la cara de Esteban brillaba como la de un ángel. Ese es un testimonio
que vale quizás mucho más que una predicación. Cuando tú has sido devastado quizás por algún problema y aún así tienes palabra para consolar a tu vecino, a tu amigo, ese es un testimonio de vida. Ahí tú estás diciendo que tu Dios es real. Ahí tú estás entregando algo que el mundo no te lo puede dar. ¿Quién te puede vender hoy día paz? ¿Quién te puede traer gozo? Si lo vendieran, por favor díganme, ¿quién lo está vendiendo? Por eso la Biblia dice, Jesucristo es el príncipe de paz y Él entrega una paz, no como la que el mundo puede dar, que es una paz aparente. Es una paz que permanece aún en medio de la circunstancia más difícil. Y este pasaje es uno de los que ya está concluyendo el libro de Habacuc. Y creo que para la situación que estamos viviendo como nación o como humanidad quizá, es bonito poder leerla y poder decirlo con fe. Aunque todo a mi alrededor, quiero que lo leamos mejor de la manera más literal posible. Vamos a buscar Habacuc 3, 17 al 19. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. ¿Está pasando usted alguna necesidad? ¿Está teniendo un poco de temor por lo que pueda pasar mañana? Con todo, porque la fe no niega la realidad. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Aunque todo a mi alrededor falle, aunque no haya abasto, aunque fallen los campos, las viñas, los rebaños, el ganado, con todo yo me regocijaré en el Señor. Tenemos un canto similar, ahí lo comparaba el autor de este libro, con Filipenses 4, del 11 al 13. Lo vamos a leer. Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Yo estoy seguro que usted ha vivido las dos situaciones. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos pueden decir amén a esa palabra? Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Con todo yo me alegraré en el Jehová, el Dios de mi salvación. Amén. 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 Marco. Mire que el 2019 yo creo leíamos esto y no era tan real, pero las cosas pueden cambiar. Cristóbal. Me impresiona la transformación de Habacuc. El proceso, son 3 capítulos, solo 3 capítulos, pero ahí son 2 personas totalmente distintas. Y cómo cuando Habacuc realmente descansa en Dios, ya no hay quejas, ya no hay críticas, sino que hay alabanza y adoración. Cuando nosotros nos centramos y nos enfocamos en Jesús, en Dios, en su palabra, no hay tiempo para quejas.
No hay momentos para cuestionar o para dudar, al contrario. Mientras más enfocado en Dios, una oración más sincera, más profunda, más real va a salir de nosotros. Y es impresionante cómo en Habacuc vemos eso. Cuando él se enfoca en Dios y descansa en Él, en su voluntad, cambia la queja por alabanza, por adoración. Y no solo eso, sino que su adoración se basa en aquello de lo cual se quejaba también. Porque él dice, aunque se destruya todo, cuando al principio se quejaba o cuestionaba el hecho de que Israel fuese destruido, aunque eso suceda, termina diciendo Habacuc, no me importa, con todo me alegraré en Jehová. Y esa transformación, llegar a eso, es tremendo. El nivel de descanso que encontró Habacuc en la presencia de Dios, en su voluntad, en sus palabras, son tremendas, son tremendas. Es que, como tú dices, es increíble, aparecen otras personas. Me encanta también porque Job en algún momento cuestiona a Dios por todo lo que le pasaba y le dice al Señor, y le presenta su causa: yo soy un hombre justo, he hecho las cosas bien. Y quizá usted también se lo ha cuestionado, ha dicho, cuando he hecho las cosas bien, me ha salido todo mal. Pero miren, el Señor cuando habla con Job, ni siquiera le explica, y parece que en el caso de Habacuc también pasa, el Señor no le explicó por qué hizo lo que hizo, o por qué permitió la decadencia hasta ese punto de la nación, no sé. A Job ni siquiera le explicó por qué se enfermó, por qué perdió su familia, su hijo, por qué de un día a otro lo pierde todo. ¿Por qué? Si usted lee el libro de Job no va a encontrar la respuesta a eso. Pero sí le dice el Señor: yo no te voy a explicar lo que tú estás viviendo, te voy a decir quién soy. Tú eres Job, eres un ser humano, finito, pequeñito, que es como un suspiro, una flor del campo. Yo te voy a decir quién soy yo. Cuando Job tuvo más conciencia, porque yo creo que no lo logró entender totalmente a Dios, es muy difícil, imposible para una mente como la de nosotros, cuando enfocó, ¿cierto?, su visión en el ser con el cual estaba hablando. Dice la Biblia que no pudo decir nada, se quedó callado. No tuvo más quejas, no tuvo más cuestionamiento, se quedó callado. Háblame, escúchame, aconséjame y yo te voy a escuchar, nada más. Yo ya no te puedo decir nada. Qué bueno es cuando nuestra mirada no está en nuestro entorno ni en las circunstancias, sino que tenemos la mirada en Dios. Cambia absolutamente la perspectiva de todo. Y finalmente, aquí hay una lista de consejos basados en el comportamiento de Habacuc, cómo nosotros podemos lidiar con los problemas, porque Jesucristo no nos garantizó que viniendo ante Él se nos iban a acabar los problemas. Aquel que predique ese evangelio, no sé qué Biblia leyó, pero el primer punto es admitirlos con sinceridad, no negar la realidad. Cuando tenemos un problema que nos sentimos sobrepasados, acudamos a Dios. Si Dios tampoco es de estas personas que no quiere escuchar nada al respecto, es bueno presentarle nuestra situación al Señor. Él quiere escuchar tu problema. Jesucristo dijo: mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Tienen que venir a mí todos aquellos que están cansados, cargados, que yo lo voy a hacer descansar. Qué rico saber que tu problema, tu carga, la puedes echar sobre sus hombros y descansar en Él. Tercer punto, que es difícil, no le estoy diciendo que es fácil: esperar en silencio delante de Él en oración y meditación en la palabra. Y no solo basta con escuchar. Cuando Él habla, escuchar, pero también ser humilde y obedecer. Es así como nosotros podemos enfrentar
los problemas de la manera que Dios quiere que los enfrentemos. Para concluir, podemos decir, nunca huya de las dificultades de la vida, porque Dios quiere usarlas para fortalecer su fe. Nunca dude en la oscuridad lo que Dios le ha dicho a la luz. El justo, por su fe, vivirá. Amén. Y con eso concluimos el libro de Habacuc. Si no ha tenido la posibilidad de leerlo, son 3 capítulos. Si tiene una versión de un lenguaje más actual, le va a ayudar harto a entenderlo porque usa hartas palabras extrañas. Pero léalo, hermano, léalo. De verdad que es un crecimiento, porque como yo les digo, no sé cuánto tiempo habrá pasado del capítulo 1 al 3 con Habacuc, pero él tuvo que vivir un proceso bien difícil, y eso nos ayuda también a valorar más el mensaje. No te lo está diciendo desde la vereda del espectador, diciendo esto te conviene, no, te lo está diciendo yo, lo estoy viviendo, a mí me está pasando, y así yo lo superé. Y es una lección tremenda, porque problemas vamos a enfrentar todos sin duda. Así que Dios les bendiga, hermano. No sé si alguien quiere decir algunas palabras al cierre de esto. Yo creo que esto está muy acorde a los tiempos que estamos viviendo hoy día. Creo que con Habacuc, como tú decías, Marco, aprendemos cuál debe ser nuestra actitud frente a cualquier problema que nosotros podamos vivir. Nosotros nos gozamos en el Señor, no en los problemas, pero sabemos que detrás de cada situación que vivimos, Dios siempre tiene un propósito. No es para mal de ninguno de nosotros, sino que para bien. Me gustó el comienzo porque él cuestionó, él se hizo una pregunta y Dios le respondió. Y buscó la respuesta en Dios, Dios le responde, y con esa respuesta él puede gozarse, que pase lo que pase, en él se iba a gozar. Y eso tenemos que aplicarnos a nuestras vidas, principio. ¿Cuál es nuestra actitud en medio de las circunstancias difíciles que vivimos? Y ahí está la respuesta. Y Dios nos está dando la respuesta hoy día. Pues sí, ojalá todos con la ayuda de Dios podamos practicar este principio que hemos aprendido hoy día. Pastora, podríamos orar también para concluir este estudio bíblico. Los hermanos que están tomando oncecita, decirles que ojalá compartan un tiempo agradable con su familia, y los que van a tomar, aprovechenlo. Amén. Bueno, ahora voy a saludar a mi hermana Raquel. Que Dios la bendiga mucho a ella y que Dios la fortalezca. Y espero que este principio también todos lo apliquemos. Dios la bendiga mucho, hermana Raquel. Nos alegra mucho verla siempre en los estudios bíblicos. Sabe que aquí uno crece. Gracias. Y a todos ustedes, muchas. Linda, preciosa. Que Dios la bendiga. Le pudiera dar un abrazo así en persona, se lo daría, pero algún día lo vamos a hacer, ¿ya? Bien apretadito, y empezarle todo el cariño, el amor de Dios y la alegría que nos da verla con nosotros aquí en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, ¿ya? Fortalecido mucho, me he refortalecido. Ay, qué bueno, esa es la idea, no está sola, Dios está con usted hoy día. Cualquier cosa, Dios está con usted, no lo olvide. Padre Celestial, te damos gracias por esta hermosa enseñanza, Señor. Te damos gracias por nuestra hermana Raquel, que ella está fielmente cada miércoles aprendiendo de tu palabra. Y ella está recién dando los primeros pasos. Y hay que cuidar a los recién nacidos, Señor. Hay que darle leche contundente, alimento sólido, para que ella pueda caminar firme en Cristo, Señor. Y no solo ella, sino también nosotros, que también flaqueamos frente a algunas situaciones que podemos vivir. Quiero orar, Señor, por Yana, que hoy día ha estado enferma, para que tú te glorifiques en su vida por sanidad. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que tú pongas tu mano sanadora en la vida de Yana, en la vida de Tabita, Señor, que se está recuperando. Es un día a la vez
y cada día está mejor, pero siempre vamos a estar orando, Padre, hasta que dé la victoria por mi hermana Carmen Cifuentes, que va a ser operada. Gracias a Dios el tumor que estaba en el estómago es benigno, no es un cáncer. Su hija estaba muy feliz, pero ella tiene que ser operada y por su condición de sus pulmones es complicado para ella, pero los médicos, tú dirígelos a ellos para que la puedan intervenir, ella pueda resistir la operación, Señor. Siempre hay algo que orar por nuestros hermanos. Y que esta enseñanza, Señor, que hemos aprendido, es bonita, la entendimos, yo creo que todos la entendimos hoy día, contundente, precisa, Señor, para los momentos difíciles, porque todos vivimos momentos complejos, difíciles, de distintas materias, pero los vivimos. Pero qué importante es vivirlo en tu voluntad, Señor, entendiendo que está todo bajo control, entendiendo tu soberanía y que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Nos gozamos en ti, Señor, nos regocijamos en ti, Señor. Ayúdanos a regocijarnos en todo tiempo y que nuestro gozo, que nuestra alabanza no dependa de las circunstancias, como dijo el salmista, bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca en momentos difíciles, en bonanza, Señor. Queremos tener esa linda actitud como la tuvo Habacuc. Al entender el propósito, estalló en ese grito de júbilo y de alabanza. Aunque pase lo que pase, con todo nos regocijaremos en el Dios de nuestra salvación. Tu bendición sobre cada uno, Señor, de los que están y los que no han podido añadirse a esta plataforma también sean muy, muy bendecidos. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.